Hola, muy buenos días. Es un placer para la Federación de Empresas retomar estas jornadas internacionales y hacerlo con una importante entidad colaboradora como es CaixaBank y, por supuesto, con la compañía de todos vosotros. Quiero agradecer la presencia a mi izquierda de Carlos Sánchez, director comercial de empresas de la Territorial de Ebro, que nos acompaña. Como decía, mantenemos con CaixaBank un acuerdo de colaboración muy importante que nos permite abordar en profundidad temas internacionales tan preocupantes o tan interesantes como el nuevo orden geopolítico que las empresas debemos de afrontar, los movimientos y las dinámicas de las grandes potencias, las guerras comerciales, etcétera. Es necesario, es imprescindible, por no decir que es necesario, que las empresas conozcamos y nos actualicemos en la medida de lo posible a la mayor brevedad de todo el cambio que hay en el panorama internacional. Y para eso estamos hoy aquí. Y venimos de la mano de un excelente ponente, Ernesto Talvi, que nos acompaña. Muchas gracias, Ernesto. Es un placer tenerte aquí, un lujo, y seguro que va a ser tremendamente provechoso. Para el que no conozca a Ernesto Talvi, él es investigador principal del Real Instituto Elcano, cuenta con una amplísima experiencia en el panorama geopolítico, como analista, como profesor, también en su etapa política y por los trabajos que ha realizado de investigación sobre macroeconomía global para Asia, América Latina, países emergentes, etcétera. Además de todo este bagaje, que seguramente luego Sheila ampliará, ha realizado numerosos informes relacionados con el comercio mundial. Un placer, como digo. Yo creo que es una excelente oportunidad de beber de una de las fuentes primordiales de la información, que es Ernesto, y que nos ayude a buscar la adaptabilidad y la mayor información para poder poner planes en marcha de las empresas y sobre todo aquellas que operéis en los mercados exteriores. Y sin más, porque realmente hemos venido a escuchar a Ernesto, paso la palabra a Carlos Sánchez y os agradezco enormemente vuestra presencia aquí. Pues muchas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a todos. Es un auténtico placer daros la bienvenida en nombre de CaixaBank a esta jornada organizada junto a la FED para hablar de lo que realmente nos mueve, el futuro de las empresas riojanas en un mundo que cambia a toda velocidad. Lo comentábamos antes con la prensa, yo creo que cambios siempre ha habido, pero si algo se caracteriza a la coyuntura actual que estamos viviendo es que esos cambios son a toda velocidad. Quiero empezar una vez más agradeciendo a la FED y a su presidente, Eduardo, por su liderazgo y por ser socio estratégico que impulsa el crecimiento y la competitividad en La Rioja. Hoy más que nunca las empresas riojanas estáis demostrando que sabéis adaptaros, innovar y crecer. Los datos hablan por sí solos. El PIB de La Rioja creció el 3,1% en el 2024 y se prevé un 2,4% de crecimiento para el presente año 25, en línea con la media nacional. Pero lo más importante no solo son los números, sino la energía y la ambición que hay detrás de ellos. La Rioja exporta, innova y apuesta por la calidad. El 21,5% del PIB regional proviene de los sectores de la exportación, con el sector agroalimentario a la cabeza: vino, frutas y legumbres. Pero también estamos viendo cómo la industria, los servicios y la digitalización abren nuevas oportunidades para todos. Desde CaixaBank no solo observamos este dinamismo, lo apoyamos activamente. En el primer semestre de este año 25 hemos financiado empresas riojanas con más de 162 millones de euros, un 38% más que el año anterior. Esto significa más proyectos, más empleos y más futuros para la región. Pero sabemos que los retos son enormes: la competencia global, la transformación digital, la sostenibilidad, la apertura a nuevos mercados como Estados Unidos, China o la propia Unión Europea. Por eso, hoy queremos ofreceros algo más que financiación, que también, la financiación es importante para nosotros. Queremos ser vuestro aliado estratégico, acompañaros con soluciones a medidas, asesoramiento experto y una visión internacional.
La Rioja tiene todo para liderar este nuevo ciclo. Tiene talento, tiene tradición, tiene capacidad exportadora y una red empresarial sólida. Nuestra misión es ayudaros a transformar este potencial en resultados tangibles. Os animo a aprovechar este foro, a compartir inquietudes y a buscar alianzas, porque el futuro de La Rioja lo escribimos juntos, empresa a empresa y proyecto a proyecto. Gracias a todos por vuestra confianza y por permitirnos ser parte de este viaje. Muchas gracias. Cambio de tercio. Sí, donde quieras tú. Sí. Gracias, Ernesto. Bueno, ya buenos días a todos, bienvenidos de nuevo. Ya ha presentado a Ernesto el presidente Eduardo de Luis. Algunas notas voy a decir yo también. Bueno, investigador principal del Real Instituto Elcano. Es miembro fundador del Comité Latinoamericano para Asuntos Macroeconómicos y Financieros, economista jefe del Banco Central de Uruguay, es uruguayo, y bueno, ya también lo han comentado. También se dedicó durante un tiempo a la política, siendo candidato presidencial, ha sido senador electo y ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay. Hizo su doctorado de Economía y MBA de Finanzas en la Universidad de Chicago, licenciado en Economía por la Universidad de la República de Uruguay. Sus áreas de investigación, las repito también, bueno, macroeconomía global de mercados emergentes, América Latina, programas de estabilización de inflación, política fiscal, flujos internacionales de capital y crisis financieras. Y ha participado en múltiples actividades en los últimos tiempos muy ligadas al tema que nos une o nos trae hoy aquí, ¿no? Sobre comercio, geopolítica y el rol global de la Unión Europea en esta época de incertidumbre. Entonces, bueno, Ernesto, tuyo es el auditorio cuando quieras. Ya está. Bueno, Sheila, muchísimas gracias por la amable introducción. Gracias a Eduardo, a Carlos. La verdad que es un gusto estar aquí. Es la primera vez que estoy aquí en La Rioja, así que y espero que no sea la última. Gracias por estar. Vamos a ver si en estos minutos lo que podemos hacer es ponerle un poco de orden al aparente desorden en que nos ha asumido esta nueva administración del presidente Trump. Así que vamos a empezar simplemente por decir dos palabras sobre el orden que existió por 80 años. Porque hablamos del orden internacional liberal, ¿qué es eso? Y nada más que un conjunto de instituciones y de reglas que nos permiten comerciar, invertir, resolver diferendos de una manera cooperativa y consensuada. Entonces, armaron instituciones globales como la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, que son foros en donde podemos no solo lidiar con los temas comerciales y económicos, sino con todos los temas que conciernen a la aventura humana y en la que tenemos una cuestión y un destino común. Ese era un régimen cooperativo que Estados Unidos inventó, propició, propagó y protegió y garantizó hasta el 20 de enero de este año. Ese orden, en principio, que conocíamos se rompió, y la razón es importante, creo, entenderla. Es decir, aquí, en la lógica de la administración Trump, hay un diagnóstico, hay objetivos y hay un método, hay una estrategia. Y es importante leerla para encontrar cierta lógica en las acciones
que uno ve todos los días y que parecen ser una incoherencia atrás de la otra, que se le atribuye a la personalidad o al humor del personaje, y la verdad que podrá ser cierto, pero no es muy útil. Tenemos que ponerle un poco de orden y encontrarle alguna lógica, lo que no implica que estemos diciendo que esa lógica sea racional. Estamos diciendo que puede ser racional, no necesariamente que sea razonable. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es muy claro. Este orden de instituciones, de reglas, de consensos y de cooperación entre las naciones nos terminó perjudicando a nosotros, Estados Unidos. En primer lugar, permitió que bajo estas reglas emergiera un adversario temible, la China, que era 2% del PIB mundial y ahora es casi el 20%. Un adversario que compite conmigo en el terreno económico, en el terreno tecnológico y en el terreno militar, y está desafiando mi poder hegemónico. Por ende, yo propicié un sistema global que terminó generando y facilitando el surgimiento de un adversario fenomenal. La segunda pieza del diagnóstico es que este sistema creó condiciones que terminaron por finalmente perjudicar a los Estados Unidos. En primer lugar, porque es un mercado abierto, de fácil acceso y por ende al cual el resto de los países entran con facilidad y con productos que se producen con mano de obra relativamente barata comparada con la de Estados Unidos en muchos casos, y por ende eso ha llevado a una desindustrialización del país y a una pérdida de empleos y a la destrucción de comunidades enteras que se transformaron en ciudades fantasma. La inmigración ilegal masiva compite también con nuestros trabajadores y genera efectos similares. En otras palabras, el orden vigente nos perjudicó y por ende hay que arreglarlo. Y además de perjudicarnos, nosotros estamos poniendo en el terreno soldados, recursos para proteger un sistema que nos perjudica. Así que no va más. Ojo que yo estoy hablando como si tratando de racionalizarlo a Trump. No es que yo esté de acuerdo con nada de lo que estoy diciendo. Pero quiero que entendamos la lógica de por qué creemos que actúa de esta forma. Entonces, ese es el diagnóstico. ¿Cuáles son los objetivos que se propone la administración Trump? Primero, y antes que nada, detener el avance de mi adversario, el que está poniendo en tela de juicio el poder hegemónico, económico, tecnológico y militar de los Estados Unidos. El avance de China. Y lo segundo es reformular el orden internacional en favor de los intereses de Estados Unidos. Y esto en una dimensión grande de aspectos, pero vamos a concentrarnos en lo que nos convoca, es decir, que es lo económico, comercial, pero incluye la dimensión de seguridad, incluye muchas otras dimensiones, en la medida que Estados Unidos está en un repliegue estratégico y que no quiere financiar la defensa global y quiere que las distintas partes se hagan cargo, desde Europa invirtiendo el 5% del PIB en su propia defensa, hasta tercerizar en Israel
la reconfiguración de poder del Medio Oriente. Israel y los socios del mundo árabe, que los tiene y varios. Entonces, y en Ucrania estamos viendo la paz quizás a precios que hubieran sido inimaginables pagar en otro momento. Entonces, en lo económico vemos claros síntomas de que el esquema cooperativo se está dejando de lado. Lo vemos en que Estados Unidos se fue del Acuerdo de París, o sea, y por ende en los compromisos con el combate al cambio climático y otros compromisos asociados con esos. Pone en cuestión la regulación de los monopolios de las tecnológicas, la posibilidad de un impuesto global a corporaciones multinacionales, en fin, se suspende prácticamente la ayuda al desarrollo. Hay una serie de medidas que no vale la pena entrar, pero que para que veamos por dónde va la cosa, y yo con esto no estoy de acuerdo, y aunque todo el resto del mundo esté en la cuestión, yo no quiero estar. Y soy grande y me voy. En lo migratorio pasamos de un régimen bastante abierto y liberal a uno de deportaciones, persecuciones, cierre de fronteras, que está creando ciertos problemas, por cierto. Y en el caso de la parte comercial, lo estamos viendo con la aplicación de los aranceles recíprocos y la negociación de acuerdos extractivos para la contraparte inestables, porque duran lo que duran. Pero eso es parte de la estrategia, y ahora lo vamos a ver. Entonces, detener el avance de China a través de distintas medidas, incluyendo hostigar a aquellos países que le dan la bienvenida a las inversiones chinas. Esto lo estamos viviendo mucho en América Latina. Y reformular el orden internacional en favor de los intereses de Estados Unidos, y en particular en lo comercial. La forma que eso ha tomado es la de un aumento significativo de los aranceles y la posterior negociación de acuerdos que, como digo, tienen un carácter más bien extractivo que cooperativo. Por cierto que hay, y ahora lo vamos a ver, un uso geopolítico de los aranceles, pero conviene separar conceptualmente el proteccionismo arancelario de el uso de los aranceles para lograr objetivos que no son necesariamente económicos. Entonces, esos son los objetivos, y la pregunta es, el objetivo final, por cierto, siendo la reindustrialización, como decía, de Estados Unidos, la relocalización de empresas productivas y la regeneración del tejido social. Si se logra o no es otra historia, pero esto es el diagnóstico, este es y estos son los objetivos. Dicho sea de paso, el objetivo de reindustrializar es perfectamente consistente, y esto es lo que cierra el círculo, con la base de poder de Trump, que es el movimiento MAGA dentro de los Estados Unidos. Ningún político, por más que aparente funcionar de manera más o menos autónoma y arbitraria, deja de mirar con un ojo lo que es su base de poder, porque eso es lo que lo sostiene donde está, para empezar. Así que todo esto es consistente con lo que demanda, espera la base de poder electoral que tiene Trump. Entonces, cierra. Entonces la pregunta es, y esto para mí es lo más importante, es ¿qué es cuál es en este contexto, con este diagnóstico de estos objetivos, cuál es la estrategia? Y aquí
es donde está el cambio más importante. De un régimen donde el consenso, la cooperación por la vía institucional y de las reglas, que Estados Unidos entendía era en su propio beneficio. Ahora pasamos a un orden que básicamente podemos describir en una palabra como la ley del más fuerte. ¿Cuál es ese orden? Si yo considero que soy el jugador más importante en el escenario global, las reglas las pongo yo, unilateralmente, sin consensuarlas, con nadie. Las pongo porque puedo, porque soy grande y por ende me puedo dar el lujo de hacerlo. Lo hago velando por mis intereses, no por los intereses de la comunidad internacional o del colectivo, como era el régimen anterior, y lo hago, si es necesario, por la vía de la coacción y por la vía del uso de la fuerza. Y tenemos ejemplos de el uso geopolítico de los aranceles, por ejemplo, que es una forma de coacción. Si el expresidente Bolsonaro está siendo juzgado por una justicia independiente por un intento, por estar siendo acusado de un intento de golpe, yo le pongo a Brasil 50% de aranceles porque no me gusta que estén persiguiendo a mi amigo. Si no me gusta la política fronteriza de México con respecto a el tráfico de fentanilo, entonces amenazo con ponerle aranceles para que cambie sus políticas, para que comprometa más recursos, para que comprometa cierta militarización. Ahora, en la etapa del diario de hoy, se está pidiendo a India y a Europa que ponga 100% de aranceles a China, a menos que le deje de comprar petróleo a Rusia. Entonces, en fin, el uso de los instrumentos financieros, dado el rol global que tiene el dólar para, en fin, eso lo vemos desde hace tiempo, las represalias, se utiliza mucho el sistema financiero, por ejemplo, para sancionar a Rusia. No digo que esté bien o mal, se usa el poder que tiene el dólar y todo lo que lo rodea para sancionar a países, congelándole reservas que están en dólares, excluyéndolo del SWIFT a sus bancos, que les impide relacionarse con el mundo financiero esencialmente, toda una serie de medidas. Y si es necesario el uso de la fuerza, aunque sea como complemento de otro, o sea, si hubo que bombardear Irán de manera quirúrgica, bueno, se hace. Si mañana se me ocurre tomar, no sé, el canal de Panamá, porque ese es mi interés, podría llegar a hacerlo por la vía de la fuerza. Entonces, lo que es importante entender que en esta lógica de la ley del más fuerte, donde yo soy el que fijo las reglas porque puedo hacerlo, lo hago mirando y velando por mi interés, no por el interés del colectivo, del mundo, y lo hago por las malas si no se acepta por las buenas. Esta es la esencia de este sistema: el conflicto, la provocación, la confrontación, el mantener a mi adversario permanentemente adivinando qué es lo que voy a hacer o voy a dejar de hacer, es una parte inherente a este orden. Este orden es inherentemente conflictivo. El conflicto está siendo buscado deliberadamente para extraer de mi contraparte concesiones. Entonces, golpeo, me repliego, vuelvo a golpear, paro, me aparezco con algo nuevo, y así tengo a todo el mundo adivinando qué es lo que voy a hacer mañana, pero no como una decisión arbitraria de quien se despierta cada día con una nueva idea, sino como parte de una estrategia.
de ejercer mi rol como el más fuerte y ejercerlo por la vía de la coacción, del sometimiento al prójimo. Entonces, si este es el orden, y sé que aparenta ser un desorden, porque lo veíamos ahora hablando con las empresas, es decir, este orden, esta forma de relacionarnos, que nace como nació el orden anterior, desde la cúpula, desde Estados Unidos, genera un montón de incertidumbre. Siempre digo que las empresas pueden absorber eventualmente un arancel del 15. Me pusiste el 15, va a ser el 15 por los próximos 30 años, no hay problema, me adapto. No es bueno, no es conveniente, pero me adapto. Lo que a las empresas les duele mucho es no saber bajo qué reglas van a tener que tomar decisiones que a veces implican compromisos de larga data, porque las inversiones no siempre se recuperan en un año ni en dos. También es importante para quienes financian esos emprendimientos. Entonces, la incertidumbre lamentablemente es parte inherente a la lógica del sistema. Estábamos muy acostumbrados a reglas, instituciones, certezas, ahora nos vamos a tener que acostumbrar a vivir en un mundo muy incierto. ¿Por qué? Porque esa es la lógica de cómo opera el sistema hoy. Yo creo que esto es muy inherente a Trump, no así decía en la reunión el proteccionismo, el sesgo proteccionista de Estados Unidos. Yo creo que va a trascender a Trump. Lo que sí puede desaparecer con Trump es esta permanente extorsión y con ella permanente volatilidad en las reglas. Decime cuáles son, quizás no me gusten, pero si son esas, buscaré adaptarme. Pero entendamos que en la lógica de la confrontación y de la extracción no puede haber certezas, hay en conductas de ocasión para extraerte el máximo que pueda. Es una conducta oportunista y las conductas oportunistas ofrecen poca previsibilidad. No es grato tener que reconocer que esto es así, pero es bueno reconocerlo. No se va a resolver mañana este problema de la incertidumbre, porque es la lógica propia del sistema. Entonces, como yo soy optimista por naturaleza, o no sé si por naturaleza o por mi papá, que lo era, pero presumo que es lo mismo la naturaleza y mi papá, y mi mamá, por cierto, pero entonces la pregunta que tenemos que hacernos ahora es qué consecuencias, qué implica estas nuevas reglas de juego en las que las empresas van a tener que operar. Y de vuelta hay varias dimensiones. Si uno mira en términos de seguridad y defensa, para la Unión Europea implica que quien me ofrecía el paraguas de protección hasta ahora no me resulta confiable y me voy a tener que hacer cargo de lo que por 80 años no me hice, que es de mi propia defensa. Y Alemania, en un acto inimaginable, levanta el tope de endeudamiento para poder gastar 1.000 billones de euros en los próximos 10 años. En fortalecer la defensa. En fin, no es nuestro tema de hoy, pero tiene consecuencias también en otros ámbitos que no se limitan a lo comercial y a lo económico. Entonces, yo quiero focalizar en dos ámbitos y dos preguntas. Uno, ¿qué implica esto para la estabilidad económica y financiera del mundo global? Vamos camino a tener turbulencias graves y por ende nos vamos a tener que preparar bueno, todo parecía indicar de que sí, porque la lógica que Trump aplica
al orden internacional, también la aplica domésticamente. En otras palabras, yo soy la autoridad, la ejerzo de manera arbitraria, persiguiendo a mis enemigos políticos, a los medios, a las universidades y, si es necesario, a la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el garante de la estabilidad financiera y monetaria global, porque, créamelo, el dólar es la única moneda global que existe y es lo que permite que el sistema día a día funcione aceitadamente. Si ese rol en algún momento se pone en duda, entonces el mundo se queda de un día para otro sin la moneda que lo hace funcionar, sin el combustible que le permite andar. Eso sí sería bien seria la cosa. Entonces, Trump dice que va a despedir al presidente de la Reserva Federal, del Banco Central y luego se desdice. Entonces, uno miraba todo esto en el marco, además, de un déficit fiscal americano muy alto que precisa del financiamiento del resto del mundo. Entonces, parecía configurarse como una constelación medio apocalíptica. Pero ahora vamos y vemos a los mercados. Y lo que vemos es que el riesgo soberano de incumplimiento de Estados Unidos, asegurarse contra un riesgo de incumplimiento de la deuda soberana de Estados Unidos, subió cuando Trump anunció los aranceles, subió mucho cuando anunció los aranceles recíprocos el 2 de abril y ahora ya estamos en niveles pre-2 de abril. Si miramos el riesgo corporativo, y a mí me gusta mirar el de las empresas más riesgosas, que es el high yield en Estados Unidos, se disparó después del 2 de abril y ahora ya estamos en niveles debajo del 2 de abril. Si miramos el riesgo de mercado, el famoso VIX, que mira la volatilidad, cuánta volatilidad el mercado espera implícitamente que haya, es decir, que no sé mañana si el precio va a ser 400 o 2, o si va a ser 120 y 80, se disparó después del 2 de abril y ahora ya estamos en niveles debajo del 2 de abril. Miramos la inflación esperada para los próximos 10 y para los próximos 30 años promedio, de acuerdo a las medidas que tiene el mercado, y estamos a niveles pre-2 de abril. Entonces, y miramos las bolsas y lo que vemos es que no solamente no estamos a los niveles pre-2 de abril, estamos muy arriba de los niveles pre-2 de abril. Entonces, la pregunta natural es, ¿pero qué pasa? Acá estamos dejando atrás 80 años de un orden en el que nos acostumbramos a trabajar, a operar, habiéndose vuelto Europa la representante más extraordinaria de la defensa y del ejercicio de ese orden. De hecho, salía en la reunión y decía, che, tanto orden, y después al final a los que nos están tomando por bobos es a nosotros, que respetamos las reglas, pero no respetan, los demás no respetan las reglas que nosotros respetamos. En fin, es un tema. Pero lo cierto es que nada de esto ha pasado. Entonces decir, bueno, mirá, los mercados no están anticipando bien los riesgos. Puede ser que, a mí me gusta pensar que ahí hay mucha inversión en conocimiento y proyecciones y mucho dinero en juego, que no hay nadie tonto haciendo esto. O sea que si los precios son los que son, es porque el consenso del mercado te lleva a eso. Y si el mercado no está viendo riesgos dramáticos, yo prefiero tratar de analizar por qué, en lugar de decir, se está equivocando. Digo, qué sé yo, que tantas miles de personas que se están jugando la ropa y el dinero no saben. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Y bueno, que
que a mí me gusta decir que los contrarios también juegan. Trump hizo toda su movida, pero en el fútbol decimos los contrarios también juegan. Entonces, ¿quiénes son los contrarios? Bueno, Trump, uno es el mercado de bonos americano, que cuando vinieron las medidas del 2 de abril, hubo una corrida incipiente contra los bonos americanos. Eso es un problema mayúsculo. Recuerden que aún en la crisis del 2008 de Lehman y en los bonos americanos era el refugio seguro hacia el cual, como digo, ¿cómo es posible que si el epicentro de la crisis financiera era Estados Unidos, la gente corriera para encontrar refugio en los bonos del gobierno de Estados Unidos? Entonces digo, es claro, los capitales se iban de New York y iban a Washington. O sea, eso es lo que pasó. El problema es si se van de Washington. Y un problema muy serio. Trump se vería hackeado en la posibilidad de seguir gobernando con un lío de esa naturaleza. Y por ende, paró. Eso fue un límite que no quiso traspasar. Y por ende, la realidad reveló dónde están los límites de su estrategia. Si el rol del dólar, el buen crédito del gobierno americano es puesto en tela de juicio, ahí paro. Con eso no juego. Porque eso sí que es un juego peligroso. Con los aranceles puedes jugar un rato y haces daño, pero es un daño que se vea con el tiempo. Esto como un infarto masivo. Te metes con el sistema financiero y monetario y matás al paciente instantáneamente. Ahí estaba el límite. Ah, tenía límites, ¿no? Sí, los tenía. Lo segundo, que estamos en el medio de una revolución tecnológica impresionante. Creo que ninguno de los que estamos aquí sentados podemos visualizar lo que va a implicar la revolución de la inteligencia artificial en términos de la capacidad que vamos a tener los seres humanos de producir. La productividad va a crecer de manera dramática. Yo ya lo veo, yo uso el 1% de la capacidad de la inteligencia artificial y me ha multiplicado mi capacidad de producir análisis y escribirlos por 4. Esa productividad va a ocurrir y va a permear en todo el sistema. Y por ende, ¿quién va a estar en el centro de esta revolución? Y de las primeras 20 tecnológicas en el mundo, 14 son norteamericanas. 2 chinas, 2 europeas, una de Taiwán, una de Corea. Fin de la historia. Estados Unidos es el centro de la revolución tecnológica que se viene y va a ser el primero en capitalizar sus beneficios y por ende los mercados están reflejando eso, que si no destruís el sistema, la tendencia natural del sistema es hacia el progreso. Y vimos que hay ciertos límites que ni aún un presidente, digamos, transgresor, está dispuesto a pasar. Y eso yo creo que dio cierta tranquilidad. Y hay otro límite en el que no se entró, y en esto querría sacarle el sombrero. Yo sé que en Europa está la idea de que se ha negociado muy mal con Estados Unidos, que en fin, cuando uno negocia desde una posición de debilidad relativa y concede, normalmente está en una estrategia de mal menor, no es que va a sacar, voy a terminar mal en esta negociación. La pregunta es cuán mal terminé y cuán mal podría haber terminado. Yo creo que si la lógica de la guerra comercial hubiera sido la que se llevaba a cabo, hubiéramos tenido una victoria pírrica, o sea, hubiera sido muy elogiada la valentía y hubiéramos entrado en algo que ni China, los otros 2 grandes bloques económicos del mundo, la Unión Europea y China, junto con ni China ni Europa quieren entrar. El que
la declaración de guerra comercial de Trump no haya sido replicada en la misma moneda, no haya querido el resto del mundo relevante entrar en este juego, es muy importante para la estabilidad global. Muy importante. Entonces, si pucha, esto está con sus cosas, pero 85% del comercio mundial transcurre entre contrapartes que no incluyen a Estados Unidos. Y el 85% del resto del mundo nos está diciendo a los gritos, la Unión Europea primero y antes que nadie, nosotros con el 85% restante nos queremos seguir entendiendo de la forma en que lo hacíamos. Por ende, nuestra reacción ante esto va a ser expandir, modernizar los acuerdos comerciales que la Unión Europea tiene con todo ese resto del mundo. Esa es la estrategia que yo leo. Asumo mi debilidad. Tengo un problema con Ucrania, no puedo hacerme cargo de mi propia defensa, no tengo un paraguas nuclear que me proteja, si no es el de Estados Unidos. Que voy a entrar en guerra para terminar perjudicando a Estados Unidos, por cierto, y perjudicándome más yo de lo que me perjudicaría si no entro en guerra. Asumo la pérdida. Claro que perdí. ¿Es eso debilidad o es eso inteligencia? Podría haber sido un poco mejor aquí y allá, pero yo creo que tampoco hay que autoflagelarse. Hay que saber el juego que uno está jugando y las posibilidades que tiene y cuál es el mal menor. Esto no es encontrar una buena solución, es encontrar la menos mala, y la peor hubiera sido entrar en una confrontación, en una guerra comercial. No se entró, y eso explica, junto con los límites que los mercados financieros, no la bolsa, los de bonos le ponen a Trump, junto con esta revolución que nos pone en un sendero de progreso espectacular, con distorsiones y dislocaciones, sí, como todo progreso, hizo que decir, bueno, está, vamos a ir manejándolo. Y entonces que los mercados pudieran expresar la tendencia natural que ya mostraban, que es a subir. Yo no estoy haciendo pronósticos, porque no estoy diciendo, tratando de explicar lo que veo. Entonces, lo que digo es, ¿qué está haciendo la Unión Europea? Y con esto entro en el final de los mensajes que le quiero transmitir. Expandiendo y modernizando los acuerdos comerciales que tiene Urbi et Orbi. Y lo voy a ejemplificar con América Latina porque es el acuerdo estratégico clave que va a marcarle el paso a todos los demás. ¿Qué es un acuerdo comercial? No es un acuerdo comercial. Un acuerdo comercial es una arquitectura institucional. Un acuerdo típico tiene como mínimo 25 capítulos que van desde aranceles, que es uno. Después tiene la armonización de regulaciones, requisitos técnicos, procedimientos aduaneros. Tiene participación equitativa en las licitaciones públicas de uno y otro lado. El régimen de impositivo, el régimen de empresas estatales, el régimen de solución de diferendos cuando estos aparecen. Es una mini integración. Eso es un acuerdo. O sea, en estos 25 capítulos nos ponemos de acuerdo de manera consensuada de que estas son las normas que van a regir las transacciones comerciales, las inversiones y la forma en que vamos a resolver los diferendos. Y es en mutua conveniencia darle a nuestras empresas esta arquitectura que las protege de la arbitrariedad que puede tener los vaivenes políticos locales y lo hacemos en la convicción de que es en el mutuo beneficio. Son negociaciones complejas, pero finalmente ocurren muchas cosas complejas. La Unión Europea como proyecto de 27, yo pienso siempre que la Unión Europea, me despierto y digo, debo haber tenido un sueño, no existe. No existe, y funciona bastante bien, para que son 27 estados con intereses, culturas,
increíblemente diversas, y se toman decisiones, y decisiones que han contribuido a la prosperidad del colectivo. Eso sí que es un proyecto complejo. Un acuerdo comercial comparado con eso es un juego de niños, que no es comercial, por cierto, es un mini acuerdo de integración. No es un acuerdo político, no es un acuerdo de libertad migratoria, pero en términos económicos, comerciales, de inversión, el compromiso con la transición hacia una economía verde, el compromiso con el respeto a los trabajadores y las normas laborales, con estándares europeos, está todo contenido en los acuerdos. Entonces, la Unión Europea ha firmado con Nueva Zelanda, empezó negociaciones que tú mostrabas hoy, Sheila, con Indonesia, con Australia, o retomó negociaciones con la India, y después de 25 años cerró el acuerdo con Mercosur y hace unos pocos días se mandó para la ratificación, consideración y eventual ratificación por parte del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo. Entonces, este acuerdo tiene un potencial enorme en sí mismo, porque el Mercosur tiene lo que la Unión Europea precisa, materiales críticos y abundante y barata energías renovables, que van a ser insumos fundamentales en el marco de la transición verde y digital de Europa. Europa tiene el capital, el know-how y la tecnología para desarrollar cadenas de producción descarbonizadas, birregionales, que le van a permitir a muchos países de América Latina, en este caso estoy hablando de Mercosur, en cambiar su matriz productiva y favorecer, por ende, algo que nos está faltando, que es el desarrollo productivo y el desarrollo de la región. Es un acuerdo que va a aumentar, se estima, en un 40% los flujos comerciales, pero es un acuerdo que no debemos ver, y esto lo estamos argumentando muy fuertemente desde el Cano, como un punto de llegada, sino de partida. Una vez que ese acuerdo esté ratificado, la Unión Europea va a tener acuerdos con México, Centroamérica, el Caribe, Colombia, Perú, Ecuador, Chile y el Mercosur. 97% del PIB latinoamericano va a estar con acuerdos de última generación para poder comerciar, invertir, resolver diferendos, etc. De una manera previsible. Y si vamos un pasito más allá y decimos, mirá, estos son acuerdos que la Unión Europea tiene bilateralmente con ciertos bloques o con ciertos países de la región, pero no son acuerdos que están integrados entre sí, y esto es lo que estamos proponiendo porque se puede lograr con medidas técnicas. Hoy, si alguien produce un insumo para la industria automotriz en Chile y se lo vende a Brasil o a México para que exporte a Europa, allí, esos insumos no son originarios de México. Sí, pero tú tenés acuerdo con Chile y con México. Ya, pero en el acuerdo con México yo no dije que los insumos de Chile son contenido local, y en el acuerdo con México no dije que Chile, y digo, bueno, ¿por qué no lo hacemos? Si ya está previsto, incluso en la redacción de los tratados, que se pueda acumular, nosotros a la propuesta le llamamos acumulación diagonal flexible. En otras palabras, que si el insumo chileno va para la industria automotriz, va a México y México exporta a Europa, entra con las preferencias como si todos los insumos fueran de un acuerdo común. Y lo mismo si está involucrada España. Entonces, se usa un insumo latinoamericano para producir una parte que luego se vende a México para que México luego lo venda a Estados Unidos.
bueno, en México va a entrar como si el insumo chileno fuera español. Entonces, pasaríamos a tener un área económica común que nos permitiría construir cadenas de producción que podrían integrarse con varios países de América Latina según la dotación que tengan, y varios países de Europa podrían fluir de uno a otro y fluir con libertad, con las reglas y la arquitectura que ya tenemos, agregándole un protocolo, porque esto no implica reabrir negociaciones, que permita la acumulación de origen entre todos los países que tienen acuerdos bilaterales con la Unión Europea. Entonces, esto tiene las simulaciones que hicimos es que el comercio birregional entre América Latina y Europa podría crecer 70% bajo esta integración, espacio económico, en este espacio económico integrado, y el comercio intra-latinoamericano un 40%. ¿Qué tipo de inversiones? Vemos, las inversiones europeas y en particular españolas de primera generación en los 90 fueron en el área de la banca, las finanzas, la infraestructura, las telecomunicaciones, el turismo. Esta segunda generación que podría venir al amparo de estos acuerdos sería en ámbitos muy distintos, en sectores ciertamente tradicionales que son intensivos en el uso de energía, como puede ser el aluminio, el acero, en fin, la minería, el refino, para transformarlo en producciones verdes, y también inversiones de vanguardia en centros de datos, en cloud computing, en fintech, en baterías eléctricas, autos eléctricos. Realmente la posibilidad, dada la dotación de recursos en materiales críticos y energías renovables que tiene América Latina, y el know-how, la tecnología, el capital de Europa, las posibilidades son realmente enormes y extraordinarias, y no excluyo que si eso ocurriera, y para que ocurra hay que empujarlo, porque las cosas no están allí esperando para que algún día haya voluntad de que ocurran, hay que generar desde abajo la necesidad de que ocurran, y eso es en lo que con nuestra modesta contribución estamos tratando de hacer. Si esto ocurriera, crearíamos un espacio económico integrado de 1.100 millones de personas entre la Unión Europea y América Latina, un PIB prácticamente idéntico al de Estados Unidos, y habiéndolo hecho con una región donde la mesa ya está servida, porque están todos los acuerdos, y la mayoría de ellos prevén la posibilidad de acumulación de origen, porque es una región afín, cultural y por lazos históricos a Europa. Si esto como test case se hace con América Latina, entonces la Unión Europea perfectamente podría invitar a unirse a esta área económica integrada a cualquiera que tenga acuerdos similares de comercio con la Unión Europea, y crear desde allí un espacio aséptico. Nosotros las operaciones de cadera se hacen en las salas blancas, le llamamos, si acá se llaman igual en Uruguay, que son lugares completamente descontaminados, donde Europa ofrece al resto del mundo, especialmente al mundo emergente o al sur global, un liderazgo de este mundo que a veces añoramos y que aparentemente estamos dejando. Decir, mira, nosotros, ese mundo que costó tantas vidas, tantas confrontaciones y tantos sacrificios y tanta sangre construir, no lo vamos a dejar ir así como que sí. ¿Nos acompañan? Todo el resto del mundo del sur global lo va a acompañar. Europa, ese sur global le está pidiendo ese liderazgo y Europa lo tiene que dar. Y yo creo que en algún sentido lo está dando.
Y por eso quiero dejar un mensaje de cierto optimismo, porque quizás finalmente el presidente Donald J. Trump nos va a haber hecho un favor, porque nos va a permitir hacer lo inimaginable. Nos empujó por la vía de la pura desesperación a hacer lo que no hubiera sido imaginable. Y si me preguntan si puede ocurrir, sí. Me preguntan si va a ocurrir, creo que sí. Muchas gracias. Bueno, Ernesto, el mensaje final tan positivo es que, nos quedamos contentísimos, ¿no? Ojalá ocurra, que sí. Ojalá ocurra. La verdad que parece posible, tal como lo has contado, lo has trasladado, pues parece posible, debiera ser posible, ¿no? La Unión Europea está en ese camino, ¿no? En el camino del multilateralismo, en el camino de la cooperación, de la apertura de nuevos acuerdos comerciales con otros mercados. Tenemos ahí América Latina, que además no somos España, ¿no?, dentro de la Unión Europea, o sea que para nosotros sería algo importantísimo. Muchas gracias, lo primero. Es gracias a ti, Sheila. Sí. Es un multilateralismo amputado, yeah. Porque en fin, no es en el lugar como la Organización Mundial de Comercio, aunque sería consistente con las normas de la OMC, donde está también Estados Unidos y China. Serían estos gigantescos espacios que orbitarían alrededor del tercer bloque núcleo, que es la Unión Europea, y la mayoría de los países, hablo por América Latina sin duda, lo haríamos con mucho gusto, porque creemos en lo mismo, nada más ni nada menos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario que queráis hacer. Sí, por favor. Felicitaciones por la presentación. En esa integración económica con América Latina, yo vengo de América Latina, ¿hay algún obstáculo en estas tendencias que están pasando, sobre todo en América, con el socialismo del siglo XXI? O sea, ¿hay obstáculos con relación a estos sistemas económicos para esa integración que se quiere lograr? ¿Puede influir, incidir? No, de hecho ya está influyendo. El socialismo del siglo XXI o las dictaduras Nicaragua, Cuba y Venezuela, hay otros aspirantes a dictadores, pero bueno, digámoslo de lado por el momento. Los hay en todas partes también. Cuba, Venezuela y Nicaragua ya están desconectadas del mundo. La pregunta no es si el socialismo del siglo XXI es un obstáculo, la pregunta es si el mainstream, si la centroizquierda, la centroderecha, que es con la que se identifica la gigantesca mayoría de los ciudadanos, el 70% de los ciudadanos de América Latina se autodefinen de centroizquierda o centroderecha. Los extremos han subido en los últimos años, como ha pasado acá, un poco, pero no ni de lejos están en la mayoría. Así que no achicarse, porque somos la mayoría todavía. Y esta vocación por los acuerdos es tan gigante que Milei en Argentina y Lula en Brasil, que están peleados a muerte, se odian, no se hablan. Por primera vez los dos dijeron vamos con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, porque cuando Brasil quería, Argentina no quería, cuando Argentina quería, Brasil no quería, cuando quería alguna vez, que fueron pocas, Argentina y Brasil, Francia y alguien de acá tampoco quería, entonces 25 años tuvimos. Ahora los dos quisieron. O sea que no es un problema ideológico. Estos acuerdos con la Unión Europea no solo definen una mini integración que nos permita hacer cosas al amparo de normas previsibles, es elegir la forma que queremos vivir y quienes queremos ser en este mundo.
Y así queremos vivir y eso queremos ser, eso es lo que quieren la mayoría de los latinoamericanos. Queremos ser democracias, estados de derecho, creemos en la libertad, queremos vivir en un mundo en donde hay cooperación. Entonces, claro que los regímenes de derecha y de izquierda, autoritarios, nunca son buena noticia para un mundo que tiene que funcionar por la vía de la cooperación. Nunca. Y ya no están integrados. Y en ese sentido, no hay ningún problema. Hay consenso aún entre polos opuestos. ¿Alguna cuestión más? Bueno, y el papel de la Unión Europea con China, has hablado con Estados Unidos, también con América Latina. ¿Cuál es qué medidas o cómo tendremos que abordar? La Unión Europea es, en el Cano tenemos expertos extraordinarios en China, Mario Esteban, Miguel Otero, saben una barbaridad de todo esto, así que yo no quiero comprometerlos en lo más mínimo con lo que voy a decir. La Unión Europea se tiene que entender con Estados Unidos, a como dé lugar, es el otro grande de la sala, y se tiene que entender con China a como dé lugar, le guste o no le gusten ciertas cosas, esto que lo otro. No, todos nos tenemos que entender finalmente. Pero hay un subyacente, y eso es lo que impide que la confianza sea total, y ¿por qué lo vamos a negar? Subyacente, hasta ahora, hay que son dos tipos de sociedad, de formas de organizar la sociedad muy distintas. Déjenme no caracterizarlas porque se caracterizan por sí solas. Entonces, es un matrimonio complejo, a diferencia de América Latina, donde imperfectas, a veces no muy funcionales, un poco de armas tomar, pero eso lo heredamos, yo no les quiero decir de dónde, del mismo lugar que heredamos el idioma, pero cada 4 o 5 años cuando toque elegimos a nuestros presidentes y rotamos y ¿por qué? Porque cuando le preguntan la pregunta churchilliana a los latinoamericanos sobre si existe si cree que hay si cree que la democracia, a pesar de sus problemas, es el mejor sistema de gobierno, el 75% de los latinoamericanos responde que sí. Entonces, finalmente, uno cuando va a la ferretería, uno no le pregunta al ferretero si es buen padre o buen marido o si toma mucho alcohol por la noche, no lo sé. Uno va y compra el clavo que precisa. Y eso es lo bueno que tiene el comercio, que tiene cierta anonimidad en sujetación. Pero cuando uno hace acuerdos, no es que uno va a comprar, mirá, vamos a hacer un acuerdo de que la ferretería esté abierta a la hora que los chiquilines vuelven de colegio, porque así pueden venir acá y vos los vigilás. ¿Va a vigilar a mis niños? Yo quiero saber quién es. Ya no es solo que le voy a comprar un clavo. Entonces, un acuerdo de estos implica muchas cosas, muchos compromisos que si no sos y no los querés, y no los querés porque no sos, y si sos los querés, son difíciles. Por eso América Latina es como digo, es el centro, al medio del área hay que cabecear y meter el gol, nada más. Entonces, vamos a meter el gol. Si el Trump nos está diciendo, bueno, a ver si la meten en el arco, nos está forzando a hacerlo. Así que creo que a veces la necesidad, de la necesidad se hace virtud. Y en todo caso, como digo, tenemos también que saber transmitir, y lo estamos tratando de hacer, como digo, lo nuestro es microscópico, en Bruselas, en Madrid. En Madrid
y termino con esto. En Madrid, diría que la frase que caracteriza el espíritu de Madrid hacia esta integración, porque le daría a España un rol en Europa estratégico imponente, porque se cargaría consigo a toda América Latina. Porque tengan claro, a mí me dicen, no, la puerta de entrada, esto que lo otro. Yo como ministro de Relaciones Exteriores lo viví. ¿Por qué era la puerta de entrada? En plena pandemia, porque hubo que manejar una pandemia a los 13 días de asumir el gobierno. La conexión, la colaboración, la amistad, el cariño, era emocionante. Pero, acá, más allá de todo eso, que es verdad, está el conocimiento. El conocimiento en la trinchera, en el territorio. Las empresas españolas ya están allá hace 40 años. Saben cómo es el sistema, lo saben manejar, lo conocen. Porque estaban allá, acá, en Madrid, entre otros, hay talento dedicado a esto. Uno va a Austria, que ahora está de moda América Latina, y entonces piden a ver qué tal, dónde está, viene en el mapa. Sí, che, ¿y ustedes, los bancos austríacos, cómo hacen para, en fin, entender un poco el sistema? Si están pensando en comprar o ir o... No, preguntamos al Banco de España. El know-how está acá. ¿Saben lo que es cargar con ese know-how, ese capital de haber estado y de estar y de saber si lo que va a implicar para el liderazgo español en Europa, si América Latina se monta encima con algo parecido a lo que estamos describiendo? Es extraordinario. Entonces, me entendí, soy latino. Entonces, si yo tengo que resumir la actitud española, lo que ha hecho España por el acuerdo de Unión Europea-Mercosur no está escrito. Hizo lo posible y lo imposible. Pero cuando le vamos a hablar de esta propuesta a quien importa, para poder venderla en Bruselas y otras cosas, yo diría, no es esta la respuesta que nunca me dieron, pero es la que imagino me podrían haber dado. No sigas, ya me convenciste. Ya está, no tengo ni que describir la idea. Qué olor a buena que tiene. La tomo. Para España esto sería estratégicamente extraordinario. Absoluta. Para España y sus empresas, ¿no? Claro. Extraordinario. A ver si lo veo. En fin. Muy bien. David, ¿querías comentar algo, verdad? Sí. Yo simplemente quería, bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, de que un acuerdo, o el éxito de este tipo de acuerdos sería muy potente, pero sí que es verdad que estos acuerdos creo que dependen de un equilibrio que se basa en la estabilidad política, en la estabilidad económica y sobre todo en la estabilidad de las divisas. Entonces es un tema que preocupa bastante con Latinoamérica. Yo, por ejemplo, he vivido 5 años en Colombia recientemente. Cuando yo llegué, el cambio estaba a 2.300 hasta 4.700. Entonces eso hace mucho daño a las empresas. Y pasó en otros países de... ¿Qué opinas en relación al riesgo de divisas o riesgo que manejamos? Opino que la historia indica que nada ha impedido, los riesgos de divisas están. ¿El euro cuánto vale ahora? 1,20, no sé, digo, hoy en la reunión decían, porque además de todo estamos teniendo el problema de la apreciación del euro. Entonces el problema de divisas está y normalmente se buscan, en la medida que eso sea parte del paisaje, las tesorerías de los bancos y de las empresas encuentran maneras de manejar esos riesgos, y de hecho por eso estos acuerdos existen. Lo de la política, la estabilidad per se no me parece necesariamente un prerequisito, porque estos acuerdos son tan importantes y luego involucran tantos intereses que son muy difíciles luego de romper. Pero sí la estabilidad de las convicciones que sustentan estar en un acuerdo. Y si quieren un mensaje que dé un poco de realismo también, para que no crean que solo veo el vaso medio lleno. Yo digo, cuando uno tiene que tomar decisiones de Estado,
no se puede permitir ser pesimista, hay que empujar las cosas que se necesita hacer. Pero si uno lo fuera, no como persona de Estado, sino como analista, decir, ¿cuál es el riesgo mayor que yo veo a la luz de lo que describí? Lo que tú señalás con mucho acierto, y es que las presiones internas en la propia Europa, en fin, las políticas son complicadas porque no necesariamente este mundo que estamos tratando de recrear o de preservar con Europa jugando un rol muy central. Bueno, Europa tiene que estar convencida de que ese es el rol que le toca jugar y el mundo en el que quiere interactuar y vivir con el resto, pero sabemos que hay movimientos políticos que no creen necesariamente en eso, y eso es una amenaza latente. Pero, como vemos, estamos viendo, vamos a ver qué hace Italia ahora en la votación, pero mi impresión es que Italia va a acompañar el acuerdo, y todo parecía indicar de que con un gobierno de las características que Italia tiene hoy podría no ser así. Así que la realidad a veces es un poco terca y tiende a imponerse. Así que en fin, esperemos que toda esta fragmentación política y este movimiento un poco hacia los extremos sea un fenómeno temporario y que pronto recobremos la normalidad. No lo sé. Gracias, Ernesto. Diego, sí. Estas cosas, ya, que tengamos que hacerlo por necesidad no quiere decir que una vez que se haga nos suma. Es decir, es difícil políticamente, y entonces tenés que estar presionado para tener el incentivo de hacerlo, y eso fue lo que ocurrió a raíz de las decisiones que fue tomando la administración Trump. Así que una vez que se haga, eso no resta, no es suma. Son difíciles de hacer, pero una vez que se hacen son muy positivos. ¿Puede Estados Unidos dentro de 4 años volver a donde estaba? Mi respuesta, diría tentativa, es que no importa quién gane, hay cosas que van a permanecer. En primer lugar, que Europa se va a tener que hacer cargo de su propia defensa y no va a haber marcha atrás. En segundo lugar, que el sesgo proteccionista de Estados Unidos va a seguir estando por un buen rato, en mi opinión. Lo que probablemente desaparezca, y que sería finalmente lo más beneficioso, es todo este ruido que hace decir, mira, las reglas las pongo yo, y solo mirando mi propio interés, no el interés de la comunidad internacional como conjunto. Yo creo que eso sí puede cambiar, pero hay ciertas cosas que van a trascender a Trump, pero finalmente son cosas que, en fin, en mi opinión no serían deseables, pero se pueden asumir como parte del paisaje en la medida de que no tengas cambios todos los días a raíz de una lógica de conflicto y de confrontación que te lleva inevitablemente a eso. ¿Hay alguna pregunta más? No, pues bueno, Ernesto, ha sido un placer tremendo tenerte aquí en La Rioja, en la Federación de Empresas. Quiero agradecer también a CaixaBank el apoyo para organizar este tipo de acciones, de jornadas. En este caso, bueno, encantadísimos contigo. Bueno. Y tenemos un aperitivo para aquellos que queráis quedaros, para que podamos compartir y charlar también con Ernesto. Gracias a todos por venir. Bueno, gracias a ustedes. Sí, gracias.